Está. Okay. Buenas tardes, amigos, compañeros de YouTube. Una vez más con el tercer programa de Retén lo que tiene. Hoy nos acompaña el pastor Daniel Omasa y el pastor Daniel Guadalupe. Le mandamos un saludo al pastor Adán Silva, que no pudo llegar. Y hoy con un tema interesante, un tema que realmente nos compete a todos, el Salmo 23. Tan conocido por todos, pastor, el Salmo 23, una bendición. Hermanos lo tienen en sus casas, la Biblia abierta. Conozco gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 23, arriba de la salud o arriba de la mesa, como un rito, como un ritual, hermanos. Ahora, el Salmo 23 es más que eso, ¿verdad? Hoy queremos desarrollar el significado real del Salmo 23. ¿Qué es lo que habla la Biblia? ¿Qué es lo que David especifica? ¿Qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que estaba pasando? Le doy la derecha al pastor Daniel Omasa. ¿Qué opinión le merece, pastor? Bueno, muy buenas tardes a todos los hermanos del Retén lo que tienen. Buenas tardes, pastor Rubén, pastor Daniel. Amén. Amén. Bueno, sí, lo que decía Rubén, el Salmo 23 no es un amuleto, ni es algo místico que si lo tengo abierto, ¿verdad? No me va a pasar nada. Como aquellos dichos que hemos escuchado, ¿verdad? Más bien muchas veces dicho de afuera, hermano, sí, yo leo la Biblia o tengo abierta la Biblia en el Salmo 21, en el Salmo 121, en el Salmo 23 y en el Salmo 91. Pero no se trata de eso, de tenerlo abierto. Se trata de realmente leerlo, estudiarlo, aplicarlo para nuestra vida, ¿verdad? Y descubrir los tesoros, la grandeza de los tesoros de Dios para nosotros, ¿verdad? Amén. Sí, aparte, vamos a arrancar por esto, ¿no? El Salmo 23 es un salmo escrito del pastor que dice, Jehová mi pastor, pero el que lo escribe fue pastor de ovejas, que fue David. Entonces David tenía mucho conocimiento de lo que es la relación de un pastor con una oveja. Y cuando él dice acá, escribe el salmo, escribe con experiencia y la basa en el mundo, la basa en lo espiritual, ¿no? Entre Dios y el hombre, entre el pastor y una oveja. Yo cuando leo el Salmo 23, obligatoriamente tengo que ir al Salmo 22 y al Salmo 24, ¿verdad? El Salmo 22 nosotros entramos a leer, a cotejar, y vemos que los principios del Salmo 22, David está en aflicción, en lucha, en unas complicaciones tremendas está David, pero termina hablando de Jesucristo, termina hablando de lo que iba a pasar con Cristo. En el Salmo 23 ya David está en otra posición. Está perseguido David también en el Salmo 23 porque Saúl lo perseguía, pero también termina hablando de Jesucristo. En el Salmo 22 Jesucristo es el pastor y en el Salmo 23 es el buen pastor. Ahora, qué tremendo, pastor, esto, porque es algo que nos nutre, nos llena la realidad de David en estos contextos, del Salmo 22, del Salmo 23 y el 24. Pastor. Sí, es una gran verdad. Hablando del Salmo 23, que es muy interesante ahora, como decía Pastor Daniel, ¿verdad? Ahora, ¿qué mejor que David para hablar de Jehová mi pastor? Como él fue pastor de oveja, también dice, yo tengo una intimidad, una relación íntima con el Dios creador, que ese es mi pastor. Y es interesante, porque después, en Juan 10, cuando habla en Juan 10 de que Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Es impresionante, ¿no? Sí. El mismo pastor que está hablando David en la antigüedad, Aparte, lo habla Juan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, aparte quería también acotar lo que estuve diciendo, ¿no? Que el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces cuando nosotros desarrollamos este salmo, está hablando mucho tanto de Dios como pastor, pero también de la oveja. Y es necesario saber, conocer cuáles son las cualidades y la actitud de una oveja. Acá está reflejado claramente en el Salmo 23. Dice, en una parte dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y a veces pensamos, ¿no? Vara y callado, es que el Señor nos da un garrotazo para que no le dejamos, ¿no? Pero no es así. La oveja tiene una condición muy diferente a todos los animales que Dios creó. A todos los animales. Ella no tiene defensa, ella no puede defenderse, no tiene garras como tienen el gato o dientes como tiene el perro, los colmillos, ¿no? Para defenderse, no tiene la fuerza tampoco.
y Dios dispuso que sea un animalito que necesite de alguien que la guíe. Una oveja pierde la orientación si vos la dejas sola, se pierde. ¿Por qué la vara y el callado? La oveja tiene una visión más o menos hasta 4 metros. Ya después de 4 metros ella no visualiza a quién la está guiando. Pero el bastón pegando en el piso, en la piedra, ella siente el ruido y la sigue. Y también por la voz de la persona, ¿no? Jesucristo dijo en cierta ocasión, mis ovejas conocen mi voz y no se pierden, me siguen. O sea, la voz es la palabra de Dios, el verbo Jesucristo, la Biblia es el verbo. Entonces, el Salmo 23 tiene, si nosotros lo estudiamos, está hablando tanto de Dios, del hombre y de la oveja. Es maravilloso este salmo, es solamente estudiarlo y vemos cómo David, sabiendo, conociendo, como le dije hoy, teniendo la experiencia del pastor, sabiendo lo que decía, él puso al salmo a la oveja, ¿no? A la oveja y al pastor como Dios y el hombre. Pastor, ¿cómo relacionamos el Salmo 23 con la actualidad que nos toca hoy vivir? La oveja, hoy, ¿usted considera, pastor, que no hay callado hoy? O sea, no se escucha la voz del pastor, o el pastor ya directamente no usa callado ni habla. La segunda. La oveja de por sí necesita a un pastor real, Sin lugar a dudas. un pastor que ame las ovejas, ¿no? Incluso Cristo lo vuelve a repetir, Cristo dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. No estoy hablando de que se mate, ni nada de eso, sino que sacrifica muchas cosas de su vida para guiar a una oveja. Tú dijiste bien la pregunta, interesante tu pregunta, pastor. No es que la oveja no escuche, es que el pastor lamentablemente no está usando ese callado, no está usando esa vara para golpear la roca y la oveja se dispersa. Cuando una oveja se dispersa al no tener defensa, Dios no hizo ninguna defensa por culpa de un pastor que no la sabe cuidar, esa queda a merced de los lobos y no tiene defensa, desorientada totalmente. Y bueno, y eso lo relacionamos cuando Cristo dijo, ¿no? Que crees que tenés mucho, que estás bien, que tengo esto, tengo aquello, he logrado esto, he logrado aquello, y no te das cuenta que eres pobre, ciego y desnudo. Y aún Jeremías agrega una palabra más, loco, sin juicio. ¿Por qué? Una oveja sin el pastor está abandonada, sin defensa, como ella gritándome por todas partes, sin orientación, sin visión porque no ve hasta 4 metros, entonces está a merced de un lobo, de cualquier lobo o de cualquier extraño de tomarlo. Lamentablemente eso hoy estamos viviendo en la apostasía, ¿no? Y en estos tiempos lamentablemente de ese desamor espiritual a Dios, ¿no? Interesante la connotación, pastor, que usted acaba de hacer. Este es un tema que nos involucra a todos como pastores. Hoy por hoy, pastor Daniel Omasa, las ovejas reconocen la voz del pastor. El pastor, como decía nuestro hermano pastor Daniel, no hacen el trabajo del pastor. Las ovejas directamente se le obliga a dispersarse, se van. Bueno, el libro de Hebreos nos habla de que nosotros debemos imitar la fe de nuestro pastor. Ahora, si el pastor es digno de ser imitado, sin duda alguna que Dios apoya y avala de que las ovejas imiten la fe del pastor. Perdón, pastor, ¿cómo una oveja discierne, cómo una oveja visiblemente sabe que ese pastor la está guiando bien? Hoy hay muchas ramas de pastores, muchos niveles de congregaciones. ¿Cómo sabe la oveja de que ese es el pastor puesto por Dios? Bueno, conforme a la Escritura, dice el Hechos 17:11 que Pablo elogia a los de Berea porque eran más nobles que los de Tesalónica. Porque después que Pablo predicaba o disertaba con la Escritura claramente y con doctrina, ¿verdad? Ellos investigaban a ver si lo que él hablaba estaba de acuerdo con la sana doctrina. Después en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el primer mensaje a la iglesia de Efesios, él dice, pero tomo algo contra ti que has dejado tu primer amor, pero también les dice Dios, ¿verdad? Dice, pero has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son. Primero, la oveja tiene la responsabilidad, aparte del mensaje que el pastor da, de tener una relación íntima con el buen pastor. Porque hay pastores buenos, pero solo uno es el buen pastor, y ese es Jesucristo. Muchos dicen, ¿viste qué pastor? Qué tremendo que no. Hay pastores buenos, y hay solo uno que es el buen pastor, es Jesucristo. Los pastores pueden ser buenos, pero no el buen pastor. Solo uno es el buen pastor, que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede hacer la oveja para reconocer? Primero, la oveja tiene que tener una relación íntima con Dios para tener también la capacidad
¿verdad?, la destreza o discernir cuando el pastor está predicando si lo que el pastor está dando viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando ella puede discernir que viene de parte de Dios, es más fácil y más sencillo escuchar la voz del pastor. ¿Por qué? ¿Por qué la va a escuchar? Porque sabe que lo que el pastor está diciendo es no solo va a vivir al hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. El Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando habla de aliento, ¿a qué se refiere, pastor Daniel? Y aliento es a informarte de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios. La Biblia dice que el poder de Dios es mi fortaleza. Si yo como pastor a vos no te enseño que el poder de Dios es tu fortaleza, yo no te doy la guianza como pastor y no te estoy hablando de lo que la Biblia tiene prometido para aquellos que aman a Dios, si yo no te presento la Biblia tal cual es, yo no te estoy dando aliento, te estoy dando desaliento. Entonces cuando sucede es que lamentablemente está sucediendo hoy, no se está predicando la palabra, lo que dice la palabra, entonces yo estoy desalentando, no alentando, y esa oveja, al no alentarla, al no yo mostrar la fuerza que viene de Jehová, esa va perdiendo fuerza, va perdiendo interés, va perdiendo ese nivel espiritual que necesitamos, ¿no? Todos los cristianos para poder seguir en el camino angosto, seguir en la palabra de Dios. Entonces, ese desaliento viene, que es normal, una persona que no está bien guiada por verdes pastos, no está yendo no le está dando el agua que necesita esa oveja, en términos espirituales, la palabra, ¿verdad? Entonces esa persona empieza a desalentarse, a quedarse, y al quedarse, justamente, los lobos están, incluso, la Biblia dice que debemos estar orando y alertas, ¿no? Y porque los días son malos. Entonces, si los días son malos y los lobos están alrededor nuestro, muchos de Jesucristo, si nos desalentamos y nos quedamos en el camino, entonces estamos a merced del lobo, y bueno, y ahí es cuando viene la decadencia espiritual. Tal vez podemos seguir en la iglesia, como decía mi pastor, el pastor Danielo, es verdad, si un pastor puede no darle aliento a las almas, porque le está hablando de una parte de la palabra, lo que le conviene a esa iglesia, para llenar la iglesia, y no le está dando lo que esa oveja necesita, que es aliento espiritual. Senda de justicia, pastor. ¿Qué habla cuando dice senda? ¿A qué se refiere? Qué tremendo, ¿no? Porque el Salmo 19:7 creo que dice por allí, creo no equivocarme, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Miremos hoy el mundo cómo está. ¿Alguien anda por el camino de justicia? Como dice Jeremías 6:18, creo que es, ¿no? Dice, averiguar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andaréis por ahí. Y yo dije, no andaremos. Me gustaría entrar acá en un detalle bíblico, puedo leer acá, en Hechos 20:28. Pablo nos enseña primero que el pastor primero debe cuidar de él. Porque la Biblia dice, si uno, ¿cómo puede sustentar, ministrar la casa de Dios si no puede sustentar su casa? Si no sabe ministrar su casa, ¿verdad? Entonces dice Pablo en Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros, dice así, ¿no? Por vosotros, y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Por tanto, mirad por vosotros. Primero, el pastor para ministrar tiene que mirar por él primero. El pastor cuando predica afecta el destino de los hermanos para vida eterna o para condenación eterna. El pastor cuando está predicando tiene que ser un referente. Los hermanos se tienen que gozar, imitar la fe del pastor, pero cuando el pastor es un referente, ¿verdad? Hemos escuchado por allí, dice, hermano, si la cabeza anda mal, todo el cuerpo anda mal. Por eso muchas congregaciones han caído, porque los ciegos han caído, porque la cabeza anduvo mal. No vemos a Cristo en todo el Nuevo Testamento andar mal. El pastor no es la cabeza de la iglesia, el pastor es el siervo que Dios puso para guiar esa congregación a fuente de agua a vida eterna, a pastos, aguas delicadas, agua que no estén turbias, como vamos a leer. Me gustaría compartir otra palabra que tengo acá. Sí, cuando habla primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice que el pastor está para apacentar, para cuidar, ¿verdad? Tremendo. Apacentar, tremendo. ¿Cuidar de quién? Dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
El apóstol del Pedro, siendo apóstol, dijo, yo anciano, con ellos también. No dijo, porque soy apóstol, soy mayor. Anciano también. Dice, apacentar la grey de Dios, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacentar y cuidar. Miren lo que dice, de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No es con espada, no es con ejército, más con su Santo Espíritu. Todo lo que hagáis, ¿verdad? Dice la Biblia, no hagas nada con murmuración, ¿verdad? Voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Esto va para aquellos que, ¿verdad? Cuando ven una abeja, ven dinero. Cuando ven una abeja, cuando ven un alma, ven una billetera. Tremendo, ¿no? Por eso dice, no por ganancia deshonesta. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No puede haber de parte del pastor señorío. Acá se hace lo que yo digo, y si usted alguna vez difiere en algo bíblico con el pastor, porque el pastor se puede haber equivocado, ¿qué dice? ¿Está endemoniado? ¿Este hermano vino a hacer revisión? No, el hermano tiene el derecho también, aparte de la palabra que da el pastor, de él alimentarse diariamente en su casa, estar en intimidad con Dios, en la lectura, en la oración, en el estudio de la palabra, para que Dios también le hable. ¿Verdad? Entonces cuando pasa esto dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo no mando a la oveja, yo no soy el dueño de las almas. Nosotros somos los siervos, y los siervos en todo el mundo que Dios ha puesto en distintas congregaciones, Dios lo ha puesto para apacentar, para cuidar, no para ser dueño de las almas, de las personas, ¿verdad? Nosotros consideramos, Jehová mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Nada. El término nada, Pastor Daniel. Bueno, lo estás diciendo, nada. Encierra todo. Cuando la Biblia dice, nada me faltará, yo estaba pasando por un momento de crisis, terrible crisis, ¿no? Tanto en mi matrimonio, por ciertas cosas que se corrieron, se difamaron, que no era verdad igual. Pero yo estaba en un momento crítico, ¿no? Y el Señor me dijo, bien clarito, a través del Salmo 23, yo soy tu pastor y nada te faltará, confía en mí, yo arreglaré todo. Enseguida se arregló todo. Y gracias a Dios, eso fue una bendición tremenda y el nombre de Dios fue glorificado, ¿no? Y yo salí y Dios me hizo salir a mí limpito de esta situación. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Cuando la Biblia dice, nada te faltará, hermanos, yo lo he experimentado, nada te faltará. Dios me dio una visión para este ministerio y les puedo asegurar a ustedes, a la audiencia que nos están viendo, que nada te falta si tú seguís a Jesús. Nada te falta. Nosotros comenzamos el ministerio de cero, éramos solamente 3 personas orando y no teníamos absolutamente nada, pero Dios nos prometió, me dijo, empieza tu ministerio y nada te va a faltar, nada. Y hasta ahora, nada me va a faltar. O sea, ¿qué pasa? Dios cuando dice, no te faltará nada de lo que necesites. Nosotros estamos rogando por cosas, ¿no? Pidiendo, pero va a venir un momento que sea necesario. Dios sabe cuál es el momento que va a venir esa bendición. Dios no te va adelante ni después. Dice la Biblia que el árbol da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué no cae la hoja y por qué fruto a su tiempo? Porque está en la estación que Dios quiere que esté y es cuando viene la bendición. Entonces, nada te faltará, nada te faltará. Es un tema también de fe. Si yo me largo a predicar el Evangelio, si yo me largo a vivir por fe, el término de vivir por fe no es solamente cuando yo dejo el trabajo o dejamos el trabajo. Vivir por fe es una orden en la Biblia. Entonces, cuando vos vivís por fe, cumpliendo esa orden en la Biblia, nada te falta. Pero tenés que entender que las cosas que vienen a veces, que vos no las entendés, son necesarias en tu vida para esa bendición que tiene Dios para ti, y es el propósito que tiene Dios para ti, para nosotros, para cualquier persona de la audiencia. A veces no entendés por qué te sucede esta prueba, pero Dios sabe, la necesitas, porque Dios quiere hacer un proceso en tu vida, te está procesando para que llegues al propósito de Dios. Por eso la Biblia dice, bien clarito, demos gracia en todo, porque Dios ha prometido que aquellos que le aman y guardan su palabra y tienen fe, todo